¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Historiador. En esta ocasión les traemos una interesante y antigua historia que lleva por título El hombre del mal. Todo esto sucedió por allá a mediados del siglo XIX, en esos años de 1800, en lo más espeso y alto de los bosques de San Luis Potosí. Mi padre, que entonces era un hombre joven, fuerte y de mucho ánimo, solía internarse en el monte acompañando a su propio padre, el más viejo y sabio del grupo, y a otros amigos, algunos de ellos dedicados al duro oficio de carboneros y también leñadores. Iban muy lejos, buscando esas maderas pesadas y finas que solo crecían en las regiones más alejadas y solitarias de la sierra, donde los árboles son tan grandes y altos que casi no dejan pasar la luz del sol, y donde el silencio se siente pesado y antiguo. Salían por días enteros y sabían bien cómo arreglárselas con lo que la tierra les daba. Recolectaban frutos silvestres, raíces comestibles y hierbas buenas para alimentarse ahí mismo, y así podían traer en sus cargas solo la madera que tanto trabajo les costaba conseguir. Pero hay algo que es importante decir y que nadie de por esos rumbos olvidaba. En aquel entonces una plaga nos afligía y nos tenía a todos con mucho miedo. Era la enfermedad de la rabia. En esos tiempos nadie sabía bien de dónde venía ni cómo se curaba. Se sabía que atacaba a los animales, perros, coyotes, zorros, incluso ganado, y cuando alguno andaba enfermo, se le veía raro, agresivo, sin miedo a nada, y con una mirada que ponía los pelos de punta. Y lo peor era que, si mordía a una persona, la enfermedad también se le metía al cuerpo, y como nadie entendía lo que pasaba, cuando alguien se enfermaba, cambiaba de carácter, gritaba o se ponía violento, todos pensaban que era cosa de brujería, de algún mal espíritu, o que el diablo se había apoderado de él. Eran tiempos de mucha ignorancia y mucho miedo a lo que no se podía explicar. Pues bien, ese día iban caminando tranquilos, trabajando y avanzando hacia esas partes que poca gente se atrevía a cruzar, porque ya se sabe que en el monte siempre corren historias oscuras y leyendas antiguas. Cuando llevaban ya buen trecho recorrido, decidieron detenerse un rato. Hicieron una buena fogata para calentar los alimentos que habían recolectado, descansar un poco y recuperar fuerzas, pensando que en cuanto bajara un poco el sol, emprenderían el camino de regreso hacia sus ranchos. Pero cuando ya iba cayendo la tarde, cuando las sombras se alargan y el frío empieza a calar más hondo, sucedió. De pronto se callaron los pájaros, el viento dejó de mover las ramas y se hizo un silencio tan grande que se sentía en el pecho. Y entonces, allá muy lejos, entre la espesura de los árboles viejos, se escuchó. No era un grito de hombre, ni tampoco era el aullido de un animal cualquiera. Era un sonido extraño, mezclado, desgarrador, algo que parecía estar entre la voz de una persona y el bramido de una bestia herida. Un grito que heló la sangre a todos los que estaban ahí sentados alrededor del fuego. Se miraron entre ellos sin decir palabra, porque en ese momento, en ese silencio, cada uno pensó en lo que todos sabían, en la enfermedad, en el miedo y en esas cosas que pasaban en el monte y que nadie se atrevía a nombrar. El sonido venía de lejos, sí, pero se sentía con una desesperación que ponía los nervios de punta. A pesar de todo, se alcanzaba a distinguir que aquello que gritaba era humano. Uno de los amigos, movido por la buena fe y sin pensar en el peligro, comentó: «Debe de ser un cristiano, alguien que se ha perdido o le ha pasado algo malo». Y dicho esto, se puso en pie de un salto y se quedó mirando hacia donde el sol aún iluminaba un poco el horizonte, tratando de divisar algo entre la maleza. Pero entonces el sonido cambió. Se empezó a escuchar más cerca, mucho más cerca, y se notó claramente que venía directo hacia ellos. No caminaba despacio, no. Se oía que venía rápido, de forma veloz, entre las ramas y los arbustos, con un ruido intenso y desesperado. Otro de los amigos, creyendo que se trataba de alguien necesitado, dijo: «Es una persona que debe estar en problemas, tal vez herida o desesperada». Pero el padre, el más viejo de todos, el que más sabía de los misterios de esas tierras, de pronto se levantó de golpe y le gritó para callarlo: «¡Cállate! ¡No hagas eso!». Pero ya era demasiado tarde. El otro amigo, sin escuchar, ya había levantado los brazos y gritado con todas sus fuerzas: «¡Por acá! ¡Acá estamos!». Se quedaron todos quietos, mirándose a los ojos unos a otros, y al ver la mirada seria, oscura y llena de terror del padre, todos supieron que algo muy malo estaba pasando. Él no perdió tiempo. Con voz firme y cortante, les dijo la frase que desde entonces se quedó grabada en la memoria de mi padre y en la mía: «Debe ser un hombre del mal». Era un término que solo los viejos conocían bien. Así le llamaban, sin decir más palabras, a aquel que había sido contagiado por la rabia. Lo decían así porque para ellos
Esa enfermedad convertía a las personas en algo que ya no era humano, algo peligroso y ajeno a todo lo que conocían. Y sin esperar un segundo más, les dio la orden con acciones rápidas y secas. Apaguen el fuego ahora mismo y síganme. Hagan todo lo que yo haga, rápido. Mi padre recordó siempre cómo su padre, el viejo, se lanzó hacia el árbol más cercano y empezó a trepar con una agilidad que no se le veía en los días tranquilos. Él y los demás le imitaron al instante, subiendo lo más alto que pudieron, escondiéndose entre las ramas y las hojas, quedándose en silencio absoluto, a la expectativa. El sonido ya estaba casi encima de ellos. La noche empezaba a caer del todo, y la visión se hacía borrosa entre las sombras, pero la luz que quedaba y el resplandor que aún dejaba el fuego a medio apagar no les impidió verlo llegar. Lo vieron aparecer. Era un hombre, sí, una persona, pero su rostro ya no tenía nada de humano. Sus ojos brillaban de forma extraña, fijos y ciegos a la razón, dominados por completo por un instinto salvaje y animal. No se detuvo en absoluto, pasó corriendo de largo por donde había estado la fogata, y en ese instante se alcanzó a ver que su ropa estaba casi completamente desgarrada, el cuerpo cubierto de heridas y aventaba espuma por la boca. Era la enfermedad de la que tanto se desconocía, pero de la que todos hablaban con miedo. Era un hombre con rabia. Iba corriendo con desesperación, sin fijarse en nada que no fuera su propia angustia. Gruñía y hacía sonidos desgarradores, buscando algo que la enfermedad le pedía sin descanso. Dicen los que saben que a los que sufren de esta enfermedad, la sed los atormenta terriblemente. Van en busca de agua por todas partes, pero lo más triste y doloroso es que, aunque la encuentren, nunca podrán beberla, pues solo verla les causa un miedo atroz y les llena de espanto. Así siguió corriendo, adentrándose cada vez más en la oscuridad del monte, hasta que el sonido de sus pasos y sus lamentos se fue apagando poco a poco entre los árboles. Cuando ya no se escuchó nada más y se aseguraron de que se había alejado por completo, bajaron despacio de los árboles. Rápidamente recogieron sus cosas y emprendieron el regreso. Lograron llegar a salvo a sus casas cuando ya la noche estaba cerrada por completo. Esa noche, ni mi padre ni sus compañeros hablaron del tema con sus familias. Entraron en silencio, cenaron en silencio y se fueron a dormir en silencio. No hacía falta decir nada, porque todos ellos llevaban grabado en el alma lo que habían visto. Pero mi padre nunca, nunca lo olvidó, y me lo contó a mí, para que yo también lo supiera y lo guardara. Fue algo que marcó su vida para siempre, pero que le llenó de sabiduría y respeto por el monte y sus misterios, y aún hoy, al recordarlo, se le escucha decir con voz seria lo que su padre le enseñó aquel día. Ten cuidado, hijo, porque a veces lo que camina entre los árboles no es lo que parece, y hay hombres que, por culpa de lo que no entendemos, se convierten en lo que nosotros llamamos el hombre del mal. Fin. Eso es todo, amigos. Espero disfruten las historias tanto como yo. No olviden compartirlas, si les gustaría que aparecieran en este su canal historiador. Hasta la próxima historia.